Poder Ejecutivo incluyó en el proyecto de ley de presupuesto su facultad de vender inmuebles del Estado para financiar la mejora de asentamientos. ¿De cuántos inmuebles estamos hablando? Bueno, según un relevamiento realizado por el gobierno anterior, la Administración Central tiene 2.498 inmuebles, 163 de ellos estaban abandonados. Y a este número se le debe sumar aquellos que son propiedad de los entes autónomos, los servicios descentralizados y otros organismos estatales. Ustedes saben, el tema de los inmuebles del Estado y qué debería hacerse con ellos es un asunto que hemos abordado en varias oportunidades aquí en Perspectiva. Pero ahora, a la luz de esta facultad que el proyecto de ley de presupuesto otorga al gobierno de venderlos, bueno, el asunto vuelve a la agenda. De acuerdo al texto, hasta el 75% del dinero obtenido por la comercialización de esos bienes se destinará al programa de mejoramiento de barrios que tiene como objetivo la regularización de los asentamientos. ¿Qué objeciones tiene el Frente Amplio respecto a esta medida? Bueno, en el Parlamento se escucharon varias voces cuestionando la legalidad de la propuesta y también su eficacia. Para conocer más detalles, vamos a conversar a partir de este momento con la diputada del MPP por Canelones, Lucía Echeverri, que fue directora nacional de vivienda entre 2010 y 2016. Diputada Echeverri, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarla. Buen día, ¿cómo están? Un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, imagino que habiendo sido directora nacional de vivienda, en más de una oportunidad miró este tema, contempló este asunto, ¿no? De los inmuebles del Estado y el Estado en el que están, ¿no? ¿Qué análisis hace usted de lo que es hoy en día, históricamente, lo que ha sido la administración de los inmuebles del Estado? Sí, a mí me gustaría una precisión previa, digamos, ¿no? Una consideración. Primero porque, efectivamente, para la política de vivienda, la tierra con servicios, la tierra con las infraestructuras y la ubicación de estas en la trama urbana, en el marco de los instrumentos de ordenamiento territorial, es fundamental. Lo primero, digamos, el primer componente que tiene que estar claro, digamos, y tener disponibilidad para pensar en vivienda, obviamente es la tierra. Y en ese marco mucho se hizo, porque existen normas, ¿verdad? Existen normas desde hace muchísimos años atrás, pero además existen también instrumentos que fueron creados a los efectos de ir perfeccionando y generando los inventarios de los inmuebles del Estado. Ya en el año 96 se le había encomendado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas llevar el inventario, posteriormente se crea el Registro Único de Inmuebles del Estado, es decir, norma tenemos y habilitación legal para poder trabajar con esos inmuebles también. Ahora, es como tú decís, es decir, no, tampoco es suficiente. Esto no es una cuestión de que haga el aporte sustantivo desde el punto de vista de los recursos o de la posibilidad de materializar la política de vivienda. Es imprescindible, es necesario, sin duda, pero esto no resuelve el problema. Es decir, acá hay un tema de poner las cosas en su dimensión. Y es más, durante estos años que tú mencionabas, en el año 2010, en el año 2008, perdón, se aprueba en el marco de una ley de rendición de cuentas la cartera de inmuebles para viviendas de interés social, la CIVIS, en el marco del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en aquel momento. Y en el año 2009, 2010 se la reglamenta. ¿Por qué este tiempo? Este tiempo implicó que entre el 2007 al 2010 el Ministerio de Vivienda contrató una consultoría, conformó un equipo consultor con ingenieros agrimensores, con escribanos, abogados, economistas, arquitectos, trabajadores sociales, para ir haciendo un relevamiento que permitiera tener con la mayor fidelidad posible y habiendo relevado cada uno de los organismos del Estado, cada uno de los organismos públicos, incluyendo ministerios, entes autónomos, servicios descentralizados, la totalidad de inmuebles que tuvieran en propiedad pública. Pero ahí un paréntesis hago brevemente. Lo cierto es que es un tema igual que no es la primera vez que se intenta avanzar en este sentido. Lleva años, distintas administraciones han hecho proyectos particulares, han buscado darle impulso, han señalado y puesto el énfasis en mostrar ineficiencias a veces en cómo se
tienen los inmuebles del Estado. La cuestión es que es cierto que también no avanza, no hemos visto un cambio considerable en lo que respecta, por ejemplo, a inmuebles que pueden quedar en un estado hasta de abandono por parte del Estado, porque hay veces que hay inmuebles hasta ocupados, porque quedan justamente en un estado de abandono, cuya calidad edilicia se viene abajo y no se le ha hecho mantenimiento. Hay organismos que tienen inmuebles en su propiedad, pero sin embargo tienen inmuebles vacíos que no usan, pero por otro lado, como esos no sirven, no les sirven, no están de acuerdo a las necesidades que tienen, alquilan. O sea, lo que muestra que hay un tema de eficiencia ahí también, ¿no? Y también lo otro que señalaba usted, ¿no? Decía, entre 2007 y 2010 se hizo desde el Ministerio de Vivienda un relevamiento para actualizar. Lo cierto es que también la información, ha habido distintos intentos en el último gobierno de Tabaré Vázquez, desde la OPP también se buscó dar un impulso. Ha habido distintos intentos y la información incluso es difícil de compaginar y de pasar en limpio, ¿no? Porque hay bienes inmuebles que no tienen los papeles adecuados, u organismos que no tienen suficiente información documentada sobre su propiedad, ni que hablar de después de tener detalles de cómo está ese inmueble, ¿no? O de qué propiedades, qué características tiene, ¿no? Sí, es así. Y hay mucha más complejidad. Podríamos agregar muchísimas más situaciones específicas o particulares dentro de estos inmuebles. Lo que no quita eso, lo que no cambia, es que por la vía de mejorar el registro, de mejorar la vocación que puedan tener esos inmuebles por su ubicación, por sus servicios o las necesidades que requieran para ser puestos en distintos usos, eso no va a cambiar, que esto no mueve la aguja, que esto no genera, desde el punto de vista de los recursos, un aporte sustantivo para resolver las problemáticas que por lo menos se están mencionando desde el Poder Ejecutivo. No va a resolver el tema de los asentamientos, que además la problemática no es solo de vivienda. La vivienda es necesaria, pero no es suficiente. La problemática es mucho más compleja, tiene que ver con otras restricciones y con la necesidad de una articulación de políticas que tiene que ver con el empleo, con la educación, con la convivencia y obviamente con la infraestructura y con las viviendas, pero no lo resuelve el aporte de un eventual 75% de inmuebles que, como tú decís, el trabajo no arranca además en el 2007, arranca, como yo te decía, muchísimo antes, ya en el 95, 96 había norma legal, pero había además inventario. Hay además un estudio hecho sobre muchísimos de estos inmuebles, y cuando te digo inmuebles te estoy hablando de predios baldíos, pero también te estoy hablando edificios, también te estoy hablando de predios en el medio rural, porque los hay y muchos, en donde los estudios se hicieron de modo tal de tratar de caracterizarlos en términos si eran saneables, si eran inundables, cuánto implicaba el costo de llevar la infraestructura, que es imprescindible a los efectos de pensarle destinos. Esto en términos generales, ¿qué dificultades los hay? Yo te voy a poner un ejemplo. AFE debe ser uno de los organismos que mayor cantidad de inmuebles tiene. Y sobre todo tiene muchísima tierra en el interior del país, algunas en medio rural, pero también tiene la situación de que hay algunos padrones que son casi que de la época de la corona, donde no hay plano, no se sabe dónde comienza y dónde termina el inmueble. Y eso es una realidad. Hay otros inmuebles que efectivamente están más en el área urbana y como tú decías, uno los ve como en abandono, pero ojo, si tienen grado de protección patrimonial, ahí no es posible una inversión a menos que se esté efectivamente dispuesto a poner todos los recursos en aras de lo que el grado de protección patrimonial disponga y establezca, y está bien, pero no siempre se puede acompañar eso. Y ahí vos tenés situaciones bastante complejas. O algunos de estos inmuebles que efectivamente tienen un eventual destino y todavía no se ha determinado. Es un universo extremadamente heterogéneo de situaciones. Que hay que mejorarlo, obviamente en los controles, que hay que mejorar eventualmente la seguridad, pero también hay otros que tienen un destino. El dique Magua, que estuvo en parte mencionado en esta polémica, es un monumento histórico. No se puede disponer de él en ese marco. No lo resuelve, pero además a esto se agrega,
mejoremos los procedimientos, mejoremos los registros, hagamos que además cada uno de los organismos realmente tenga un proceso de poner la información en común, porque también reconozcamos que se tiene dificultad para que la compartan, pero tengamos claro qué utilidad tiene. El Sí, Ministerio hay del un tema ahí Interior, con los inmuebles de cada uno de los organismos que, bueno, uno dice, no voy a tampoco hacer público que tengo tal inmueble vacío porque lo voy a perder, porque me lo va a pedir fulanito, ¿no? Pero vuelvo a uno de los aspectos, antes de ver en detalle qué es lo que plantea el artículo del proyecto de ley. Usted señalaba recién, bueno, vender inmuebles del Estado y hacerse de recursos no va a mover la aguja, no es un monto significativo del que estamos hablando. Ahora, estaba repasando algunos antecedentes de prensa, por ejemplo, una nota del País del año 2016, mayo del 2016, cuando hablaba de este relevamiento que se hizo desde la OPP, donde se da cuenta de estos 2.498 inmuebles y 163 de ellos en estado de abandono, que decía la crónica, en este momento en que el gobierno se rasca los bolsillos para rescatar un peso, tiene al menos 40 millones de dólares en inmuebles en desuso, desperdigados por todo el país. Este cálculo conservador alcanza para construir 20 escuelas de tiempo completo, el Antel Arena o casi saldar la no devolución que ha tenido el Fondes. ¿Es tan así? ¿Es tan insignificante los recursos que puede haber en inmuebles del Estado que no están aprovechados debidamente y que podrían justamente utilizarse para generar otro tipo de cosas como las que se menciona acá? Pero digo, en este proyecto en particular se habla de mejoramiento en los asentamientos. Con este cálculo que se decía conservador de 40 millones de dólares, ¿le parece no da para nada realmente? no, yo no te digo que no sea importante los recursos, lo que pasa es que ese cálculo está hecho en una simulación, en algo ficticio, como que si yo pudiera vender el conjunto de los inmuebles en un mismo momento y recibiera ese dinero en forma toda junta. Y eso no es así. Acá hay un procedimiento que hay que ver primero el contexto. Esto es una estimación para tener claro cuál es el patrimonio o el activo que en inmuebles puede tener el Estado. Pero eso no significa que tenga el Estado ese dinero todo junto en un mismo momento y lo pueda destinar a eso. Si eso fuera así, tan mecánico, bueno, sí, podría significar algo importante. Fíjate que el programa de mejoramiento de barrios, que hoy está en un problema serio desde el punto de vista de las obras, desde el punto de vista de las familias que están esperando una respuesta y la construcción de su infraestructura, el mejoramiento de su entorno y un montón de técnicos que están trabajando con ellos también en la absoluta incertidumbre, son 100 millones de dólares en el quinquenio, ¿verdad? En el marco de un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Porque cada uno de los asentamientos que hoy se está interviniendo, que son los más grandes y los más complejos, estamos hablando que la inversión promedio debe estar en el entorno de los 5 millones de dólares, promedio. Entonces, sin duda podría aportar, pero no se lo tiene todo junto, ni se lo vende todo junto como para poder decir esto significa un refuerzo en ese monto a este programa. No es así. Y además, insisto, la problemática no es estrictamente o solamente o exclusivamente de vivienda. Mirarlo así, decir, resuelvo el tema asentamiento construyendo viviendas, sin duda que no es el diagnóstico correcto, es desconocer bastante la problemática de los asentamientos. Y si fuera con 40 millones, en el marco de 589 asentamientos o los números que el propio gobierno maneja, yo creo que puede ser un aporte, pero sin duda no es significativo, ¿no? Y en esta situación en la que estamos hoy, hay una eventual riesgo de que lo que se pretenda vender no represente los valores del mercado, ¿no es cierto? Vamos a hablar de eso enseguida. Hacemos una breve pausa y continuamos conversando con la diputada del MPP por Canelones, Lucía Echeverri, que fue directora nacional de viviendas entre 2010 y 2016.